Bien, saludos. Vamos a seguir con la teledetección radar y hoy vamos a ver qué información podemos extraer de las imágenes de amplitud, esas imágenes GRD de Sentinel-1. Esta parte teórica va a ser corta porque es algo que ya hemos mencionado en introducción de este curso de radar y rápidamente vamos a pasar a práctica con imágenes radar para detectar las áreas inundadas. Esas imágenes de amplitud nos dan la amplitud del eco que captamos con la antena radar, que vuelve de los píxeles suelo de la imagen, y aportan informaciones sobre las propiedades de los objetos. Dijimos que son tres, en particular la rugosidad del objeto, que puede provocar una retrodispersión hacia el radar o al contrario, provocar una reflexión especular lejos de la antena radar. Las propiedades dieléctricas del material que recibe la onda radar, y eso es a vincular en particular con el hecho de que esa superficie sea metálica o no, o que esa superficie sea húmeda o no. Es decir, que la humedad aquí juega un rol muy importante en los objetos que encontramos en la superficie del territorio nacional y van a modificar la amplitud de la onda que vuelve hacia la antena. Y por último, la estructura de los objetos, es decir, en particular, la orientación de esos objetos. La parte de la estructura de los objetos es algo que veremos en otro capítulo, porque hay mucho que decir sobre ese aspecto. Modifica bastante la geometría de la imagen y modifica también los valores de amplitud. Por ahora vamos a hablar sobre todo de rugosidad y de propiedades dieléctricas, en particular en la práctica que vamos a realizar. Anotar también que la amplitud de la onda depende también de la polarización, algo que hemos mencionado. Es decir, que hay objetos que modifican la polarización de la onda, otros que no. La amplitud depende también de la estructura interna, de las dimensiones de los objetos. Veremos eso con el bosque, por ejemplo, en función de la longitud de onda. Y la respuesta varía en función del ángulo de incidencia de la onda. Es decir, que si la onda llega de forma totalmente vertical al terreno, tendremos una mayor penetración de los objetos, y al contrario, si el ángulo de incidencia aumenta y tenemos una onda que llega de forma, digamos, más oblicua o hasta casi horizontal, pues esa onda penetrará menos el medio que estamos considerando, por ejemplo, un bosque. ¿Qué puede suceder con la onda incidente? Pues se pueden dar diferentes casos. Si la superficie es totalmente lisa, y vamos a ver que lisa significa, es algo relativo, significa lisa en comparación con la longitud de onda. Si la superficie pues es lisa, vamos a tener una reflexión especular como un espejo. Es decir, que la onda se va en la dirección opuesta a la antena radar. Conclusión: este píxel suelo en la imagen radar aparecerá totalmente negro. A pesar de que a lo mejor la superficie que tenemos aquí conduce muy bien la electricidad, tiene por ejemplo mucha humedad o es una superficie metálica, pero la va a reflejar en la dirección opuesta al radar. Por lo tanto, para el radar en esta zona no hay energía. La segunda posibilidad es que la onda radar impacte con un suelo o un objeto con rugosidad. De nuevo, significa que tiene rugosidad de manera relativa a la longitud de onda, de la onda incidente. Bien. Es decir, que un terreno puede ser especular o puede tener rugosidad, siendo el mismo terreno,
dependiendo de qué tipo de onda recibe. Para algunas ondas el terreno va a aparecer como, va a tener características especulares. Para otra onda el mismo terreno tendrá características marcadas con rugosidad. Si bien entonces la onda y ese terreno tiene rugosidad en comparación con la longitud de onda, lo que se va a producir es una retrodispersión, es decir que el terreno tiende a reflejar, retrodispersar es el término, la onda en múltiples direcciones y en particular ahí está nuestra retrodispersión, es decir que parte de la energía vuelve hacia la antena radar. Entonces, un terreno con rugosidad aparecerá de manera más clara que un terreno especular, un terreno que provoque una reflexión especular, porque parte de la energía volverá hacia la antena, será captada y eso se traduce al final con un píxel más claro. Pero notar que gran parte de esa energía se dispersa en múltiples direcciones, por lo que volverá solamente una parte de la energía incidente. Y esa retrodispersión puede tener una dirección privilegiada hacia adelante, hacia atrás. Generalmente, para simplificar, se considera un caso isótropo, es decir, se considera un caso en que la energía se refleja en todas las direcciones con la misma intensidad. Otro tipo de interacción entre la onda y los objetos en suelo puede ser una retrodispersión en volumen. Eso es lo que sucede en el follaje, en particular en los bosques, y es lo que provoca un cambio de polarización de la onda dentro del follaje. Entonces, típicamente aquí vamos a tener una retrodispersión que puede salir por múltiples lados de aquí de este follaje. Una parte volverá hacia la antena radar, quedará captada por la antena, pero quedará captada posiblemente con una parte de su energía que haya sido modificada en cuanto a su polarización. Entró, por ejemplo, como vertical y parte de esa onda quedará retrodispersada de manera horizontal. Y por último, se puede dar un doble rebote, eso se da en particular en las zonas urbanas. En este caso, si tenemos un suelo que conduce electricidad, por ejemplo, un suelo asfaltado con un poco de humedad encima, y aquí un edificio con partes metálicas, pues vamos a tener un doble rebote que produce que la gran mayoría de la onda, de la intensidad, perdón, de la onda incidente, quedará reflejada en la dirección de nuevo hacia la antena. Es decir, que ahí el píxel va a aparecer particularmente claro en la imagen, va a aparecer muy blanco en la imagen, porque aquí tenemos objetos que provocan ese efecto de doble rebote. A notar que les di el ejemplo aquí del asfalto y la fachada metálica del edificio. Eso se puede dar en objetos también que están en el tope de los edificios, unas antenas, unas estructuras metálicas a 90 grados, etcétera, etcétera. De hecho, es un principio que se puede aprovechar para localizar precisamente un objeto en una imagen radar. Se puede usar ese tipo de reflector de esquina que tiene la particularidad de siempre reflejar la onda en la dirección opuesta de su incidencia. Es decir, que no importa dónde esté el radar, cuando emite su onda, siempre tendremos un doble o triple rebote dentro de esa estructura y esa onda volverá hacia la antena radar. Lo que tenemos al final en la imagen son una especie de grandes picos
de amplitud o de intensidad que vamos a encontrar típicamente aquí sobre unos barcos que tendrán reflectores puestos a propósito, o algunas torres que por alguna razón o tienen un reflector de esquina o tienen algo en su estructura metálica que se parece a un reflector de esquina. Y eso puede ser muy útil en particular para ubicar por ejemplo, los límites fronterizos de un país. Dentro del bosque se puede usar un reflector que desde el cielo permite fácilmente aprovechar el hecho de que la onda atraviese el bosque y entre en contacto con el reflector. Entonces, si volvemos al tema de la rugosidad, se trata de la variación física de la altura de la superficie. Entonces, es importante tomar en cuenta eso en comparación con la longitud de onda incidente emitida por el radar. Esa variación física la vamos a medir por unos índices, puede ser RA, la altura media de variación de la altura de una superficie, es decir, aquí tengo una superficie con su altura, la vamos a anotar aquí H, pues cogemos la variación media que hay en diferentes parte de esa superficie, o usamos sigma de H, es decir, la desviación estándar de esos valores de altura. En ese caso, entonces, la rugosidad de una superficie en comparación con la longitud de onda incidente la podemos definir según el criterio de Rayleigh. Ese criterio nos dice si esa superficie en comparación con la longitud de onda incidente será o no lisa. ¿Será lisa o será rugosa? Para ese criterio de Rayleigh se usa esta fórmula. Es decir, que la superficie es lisa si sigma de H es inferior a lambda, la longitud de onda, entre 8 por coseno del ángulo de incidencia. Aquí está el ángulo de incidencia de la onda, también lo encontramos ahí, comparación, es decir, el ángulo que hace la onda radar incidente con la normal al terreno, aquí es la normal a 90 grados. H, una variación aquí de altura, entonces, al contrario, la superficie es rugosa, simplemente aquí vertimos este símbolo, es rugosa si la desviación de H, desviación estándar de la altura, es superior a la longitud de onda entre 8 por coseno de I. Y podemos trabajar con el ángulo complementario, nos da otra fórmula. Vamos a quedarnos con esta. ¿Qué significa esto? Pues por ejemplo, si la onda tuviera una incidencia, digamos, totalmente vertical, aquí el valor de I sería igual a 0. O sea, la onda llega de forma vertical. ¿La superficie tiene rugosidad o no tiene rugosidad? Pues cogemos aquí el valor de la longitud de onda, digamos 6 centímetros, si estamos en banda C, entre 8 por coseno de 0 es igual a 1, es decir, 6 entre 6 centímetros entre 8, que nos da 0.75 centímetros. Significa que si la rugosidad, la desviación estándar de la altura de esa superficie es superior a 0.75 centímetros, pues nuestra superficie aparecerá como con rugosidad frente a la onda incidente en banda C, y por lo tanto ese espacio, ese terreno, retrodispersará la onda hacia el radar. Al contrario, si la superficie es lisa, pues tendremos una reflexión, una reflexión en este caso especular. Mientras más alta es esa rugosidad,
Entonces, mientras más alta es ese valor, más alto ese valor de sigma h, mayor será la retrodispersión en todas las direcciones. Nos acercamos al caso totalmente isótropo, y por lo tanto mayor será la cantidad de energía que vuelve, o el flujo de energía que vuelve hacia el radar. Es decir, que si volvemos a esta ilustración aquí, pasamos del caso especular al caso con rugosidad de forma progresiva. Si la superficie es totalmente lisa, tenemos una reflexión especular. Si empezamos a tener rugosidad en el terreno, que se acerca al valor del criterio de Rayleigh, pues vamos a empezar a tener una retrodispersión en múltiples direcciones, pero todavía la mayor parte de la energía se irá en dirección especular, en dirección opuesta a la antena. Y mientras más aumenta la rugosidad del terreno, mayor va a ser la cantidad de energía que queda dispersada, retrodispersada en todas las direcciones con la misma intensidad, hasta acercarnos a este caso perfecto en que la retrodispersión es totalmente isótropa, es decir, que tenemos mismo flujo de energía que vuelve en esta dirección, en esta, etcétera, etcétera. A notar que aquí estamos viendo un corte. Realmente la retrodispersión se hace en múltiples direcciones en 3 dimensiones, es decir, que aquí tendríamos una especie de hemisfero, es decir, la mitad de una esfera, que nos indica hacia dónde se retrodispersa la onda. ¿Qué nos dice esta ilustración aquí sobre la rugosidad? De este lado tenemos backscattering, es decir, la retrodispersión, un coeficiente de retrodispersión en decibelio. Se usa mucho el decibelio para expresar esos valores de amplitud de la antena radar. De hecho, en SNAP podemos hacer la conversión de valores de amplitud a valores en decibelio. Mientras más, ustedes ven que son valores negativos, entonces mientras más subimos, mayor en realidad es la cantidad de energía que vuelve de la antena radar. Aquí es una energía menor. Y lo que tenemos aquí es una escala logarítmica. ¿Qué nos dice esta ilustración? Tenemos 3 curvas, una superficie con rugosidad, una superficie que tiene un comportamiento de reflexión de superficie lambertiana, es decir, que refleja la onda en todas las direcciones. Luego tenemos aquí una superficie media y aquí una superficie lisa. Entonces, como dijimos, la superficie con rugosidad tiende a reflejar mejor la onda incidente porque la refleja en todas las direcciones, inclusive hacia la antena radar, mejor que una superficie lisa, y eso para prácticamente todos los ángulos de incidencia. Entonces aquí en este eje lo que vemos es cómo varía el ángulo de incidencia de la onda incidente desde una incidencia prácticamente nula si la onda llegara de forma vertical, lo que no es el caso, hasta una incidencia a 90 grados, es decir, si la onda llegara de forma totalmente horizontal. Si se recuerdan, buscamos los valores en Sentinel-1 que andaban entre 30 y 40 y algo de grados de incidencia, es decir que en la imagen Sentinel-1 y en la gran mayoría de las imágenes radar que se crean de manera oblicua, entonces pues estaríamos en esta zona. Y eso es lo que explica de nuevo el caso que habíamos visto en introducción de por qué tenemos grandes diferencias de color en el mar. Ustedes saben que esa diferencia de color se asocia a una diferencia de amplitud.
Pues justamente porque aquí tenemos un mal con rugosidad frente a al tipo de onda incidente, una onda de 6 centímetros de longitud de onda, y aquí tenemos un mal liso frente a la onda en banda C. La humedad también entonces es un elemento que podemos identificar en la imagen, aunque la correlación entre la humedad y la amplitud de cada píxel en la imagen es relativamente baja, es decir, que nos da una indicación, no, podemos obtener una indicación general, pero no es tan fácil vincular el aumento de respuesta de la onda radar en la imagen, es decir, un píxel es más claro, con esa humedad. Pero bueno, sí podemos extraer algunas informaciones, porque la humedad del suelo, del follaje, de cualquier objeto del territorio, aumenta las características dieléctricas de los objetos, es decir, que conducen mejor la electricidad. Y por lo tanto un suelo húmedo aparecerá más claro en la imagen que un suelo totalmente seco. Entonces esas informaciones también se pueden extraer de la imagen radar y es una práctica que haremos de identificar los suelos más húmedos en una imagen. Esa correlación funciona, aunque dijimos que no es tan buena, pero funciona hasta que se sature el objeto de agua. Es decir, no es lo mismo un suelo que contiene humedad que un suelo que tiene una capa de agua encima. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues a medida que aumenta el contenido aquí de agua, aquí la humedad de un suelo, aumenta su constante dieléctrica, es decir, que eso va de la mano aquí. Perfecto, aumenta la constante dieléctrica, por lo tanto la retrodispersión de la onda radar aumentará. Aquí tengo un suelo seco que refleja poco la onda hacia la antena. Aquí tengo un suelo húmedo que refleja muy bien, mucho mejor la onda radar hacia la antena. Pero si el suelo se sigue saturando, si sigue recibiendo más agua y se forma una película de agua encima, una capa de agua encima del suelo, pues de repente la respuesta hacia la antena radar cae totalmente, porque en realidad la constante dieléctrica sigue aumentando, es decir, el material que recibe la onda, si es solamente agua, tiene la mayor capacidad de conducir y reflejar la onda, pero la va a reflejar esta vez en dirección opuesta al radar. Es decir, que aquí estamos en el caso de un suelo húmedo, pero todavía con rugosidad. Tenemos una reflexión en múltiples direcciones, isótropa. Una parte vuelve hacia la antena radar. Pero si se forma una película de agua encima de ese suelo, ¿qué sucede? De repente la antena radar no capta nada, porque el agua refleja muy bien la onda, pero la refleja en la dirección opuesta al radar. Tenemos una reflexión especular. Y terminamos con dos casos. Aquí nos ilustra la diferencia de penetración de la onda radar en función del ángulo de incidencia que estaría aquí. Aquí tenemos la normal en comparación con el suelo. Aquí el ángulo de incidencia queda bastante grande. La onda no logra penetrar muy bien. Aquí la onda de incidencia queda más, el ángulo, perdón, de incidencia queda más pequeño. Por lo tanto, la onda radar penetra mejor. Es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de interpretar la imagen. Si tenemos dos imágenes radar que fueron tomadas con ángulos de incidencias diferentes, pues las características de penetración de esa onda radar no serán las mismas.
Otro caso interesante en cuanto a una imagen HV, entonces en dos polarizaciones, una onda emitida en polarización horizontal y recibida en polarización vertical. Recuerden que ahí vamos a ver en particular la vegetación resaltar en la imagen. Pues vemos que hay un vínculo, una correlación, mejor dicho, bastante fuerte entre la biomasa aquí en tonelada por hectárea y esa retrodispersión que modifica la polarización. Entonces podemos, lo que dijimos anteriormente, podemos asociar bastante bien la vegetación, la biomasa que tenemos en la vegetación con esa retrodispersión que cambia de polarización, pero eso funciona hasta ciertos valores, hasta un límite. Es decir, que pasado aquí, por ejemplo, de 95 toneladas por hectáreas, no tenemos variación entre, o sea, no tenemos correlación entre el aumento de biomasa y la retrodispersión. Eso para decir que, aún sabiendo que hay una correlación entre la vegetación y esas imágenes con dos polarizaciones, eso también tiene cierto límite. Y aquí una ilustración que habíamos visto anteriormente que nos dice que hay que tomar en cuenta también, cuando vemos la imagen de amplitud, hay que tomar en cuenta el tipo de bandas que emite la antena radar, porque no vamos a ver los mismos tipos de objetos en la imagen. No es lo mismo yo ver el bosque de la cordillera central, un bosque de pino, en banda X que verlo en banda P. Los píxeles, la amplitud que veo en los píxeles, que aparecen más claro o más oscuro, aquí depende del follaje, en la banda P depende del tronco y de las ramas principales, y lógicamente del suelo que queda por debajo. Bien, entonces vamos a pasar a la práctica con las imágenes radar sobre el tema que acabamos de ver sobre las imágenes de amplitud, y en particular lo que vamos a hacer aquí es identificar unas áreas inundadas con una imagen radar. Es decir, que vamos a usar ese efecto que mencionamos anteriormente de superficie que aparecen con rugosidad o que aparecen lisas en la imagen. Lo que nos va a dar respuestas muy diferentes en la imagen radar. Por ejemplo, si tenemos un suelo que puede tener humedad, mucha o poca, no importa como quiera ese suelo, si es el suelo que recibe la onda, va a provocar una retrodispersión, es decir, que parte de la energía volverá a la antena radar. Y ese suelo, por lo tanto, en la imagen nos aparecerá generalmente de color gris, gris claro, gris oscuro, etc. Todo eso depende realmente de la simbología que usemos para esos valores. Si luego empieza a llover encima de esa superficie, llega un huracán, cae agua, el suelo se satura de agua y se satura hasta el punto en que se forma una capa de agua encima, pues la onda quedará muy bien retrodispersada, porque el agua conduce muy bien la energía electromagnética, pero quedará retrodispersada en dirección opuesta a la antena radar. Por lo tanto, el píxel ahora de la misma zona aparecerá totalmente oscuro. Entonces ese efecto es lo que vamos a usar para identificar las áreas inundadas durante un huracán. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a aplicar? Es el siguiente. Primeramente vamos a descargar dos imágenes radar. La imagen de la fecha de interés, por ejemplo el 19 de septiembre de 2017, eso fue durante el huracán María, unos días después del huracán Irma, que ya había aportado mucha agua sobre el país. Y vamos a descargar otra imagen
Para comparación con una fecha aquí del 26 de agosto, por ejemplo, podría ser otra fecha. Lo importante es tener una imagen antes del evento. Bien, ¿por qué dos imágenes? Vamos a empezar con la primera. La del 19 de septiembre, la fecha del evento de interés. Recuerden que el gran interés de la imagen radar es que las ondas, las longitudes de ondas que usamos en esas imágenes son relativamente grandes, banda X, banda C, banda L, etc. Y esas bandas son superiores al centímetro, 3 centímetros, 6 centímetros, etc. Por lo tanto, son ondas que son totalmente insensibles a las gotas de agua contenida en las nubes. Entonces, la gran ventaja es que vamos a poder encontrar las áreas inundadas durante el evento. Esa imagen del 19 de septiembre se descargó realmente el mismo día a través de un servicio especial que se llama la Carta Internacional Charter, pero se descargó realmente durante el mismo día que el satélite captó la imagen, por lo que el mismo día se pudo elaborar un mapa de área inundada en el país y luego orientar las ayudas de defensa civil, etc. Es una gran ventaja en comparación con una imagen óptica, porque en una imagen óptica también podríamos identificar las áreas inundadas, pero tendríamos que esperar a que pase todo el evento y se quiten totalmente las nubes del territorio nacional, lo que puede durar hasta unos días en algunos casos. La segunda imagen, ¿de qué nos sirve? Entonces, en la primera encontramos las áreas inundadas que aparecen de color oscuro, con píxeles negros. La segunda imagen nos sirve como referencia para saber cuáles son los píxeles que, como quiera, el año entero aparecen con píxeles claros. Es decir, lo que quiero identificar son las zonas que eran suelo anteriormente, relativamente claro en esta fecha, y que luego se volvieron oscuros porque quedaron inundados. Pero si en la fecha anterior tengo un píxel oscuro que corresponde, por ejemplo, a una laguna o un embalse, no puedo considerar en mi imagen del 19 de septiembre que es una zona inundada. Simplemente es una zona que el año entero tiene agua estancada. Por lo tanto, vamos a usar las dos imágenes para quedarnos solamente con los píxeles que pasaron de valores de retrodispersión relativamente alto a valores muy bajitos. Para comparar las dos imágenes tenemos primeramente que calibrarlas, es decir, que tenemos que encontrar un valor común para poder comparar esas dos imágenes. ¿Por qué? Porque puede ser que esas dos imágenes hayan sido captadas en condiciones diferentes. La geometría del radar en comparación con la superficie puede ser diferente. Recuerden que el radar puede tener una órbita ascendente, puede tener una órbita descendente. Puedo comparar también imágenes que sean de radares diferentes. Puedo comparar una Sentinel-1 con una RadarSat. En ese caso, las dos antenas no emiten el mismo flujo de energía. Por lo tanto, no van a captar tampoco sobre un objeto, el mismo objeto no va a captar la misma retrodispersión. Y puede haber también otros aspectos hasta atmosféricos que pueden alterar un poco la onda, en particular en su fase, eso es otro tema. Pero es decir que hay diferentes factores que tenemos que sustraer, eliminar de la imagen, de tal manera que podamos realmente comparar los valores de un mismo píxel entre las dos fechas. Y por lo tanto tenemos que calibrar la imagen radar hasta un valor que se llama, hay varios tipos de calibración, pero el más común es el valor sigma 0. El valor sigma 0 es un valor adimensional.
que nos da una indicación sobre la cantidad de energía que llegó al píxel y la cantidad de energía que volvió hacia la antena radar. Entonces es un ratio entre esos dos valores y nos permite saber ese píxel que tan bien o que tan mal refleja la onda radar. Y vamos a poder comparar el sigma 0 de esta fecha con el sigma 0 de la otra. Es lo mismo pues que sucede con las imágenes ópticas, que también podemos calibrar. Y en ese caso el valor de calibración que se busca generalmente es el valor de reflectancia de superficie, que también es un valor adimensional que nos da la comparación entre la energía incidente del Sol y la energía que logra reflejar esa superficie hacia el sensor óptico del radar, del satélite óptico. Volvemos al radar después de calibrar entonces las dos imágenes. Eso es algo que veremos también en este curso más en detalle después. Vamos a filtrar la imagen. Filtrarla, ¿por qué? Porque si se fijaron en las imágenes radar tenemos un efecto de pimienta y sal que complica, digamos, el análisis de las imágenes. Nuestros ojos humanos y cerebro tienen una buena capacidad de identificar los objetos a pesar de ese efecto, pero si queremos automatizar un proceso con la computadora, vamos a necesitar áreas homogéneas. La computadora no tiene esa facilidad de extraer objetos si hay mucha variación, mucho ruido en la imagen. Entonces vamos a filtrar el speckle. En español el término es moteado. Y luego vamos a elaborar una máscara de esas áreas que tienen una baja amplitud, es decir, de esos píxeles que aparecen oscuros en la imagen. Vamos a comparar esa máscara de la fecha del 19 de septiembre con la fecha del 26. Si el píxel aparece oscuro aquí, oscuro ahí, no son áreas inundadas, son embalses, son lagunas el año entero. Si aparece oscuro aquí y claro ahí, pues guardamos ese píxel como un área inundada. Después de hacer todas esas correcciones y ese procesamiento radiométrico, al final es que vamos a hacer la corrección geométrica, es decir que durante todas esas etapas vamos a trabajar con las imágenes con su rotación que no ha sido hecha, ni su permutación, es decir, las imágenes, digamos, al revés, como se ve en el visor. Y al final es que haremos la georreferenciación para tener una capa que yo puedo usar en un sistema de información geográfica, en Google Earth, en cualquier sistema, es decir, una capa bien georreferenciada. Y podremos elaborar entonces una capa raster para usarlo en un sistema de información geográfica o una capa KMZ para ver el resultado en Google Earth. Vamos entonces a la primera etapa, la descarga de imágenes. Les voy a compartir el enlace para ver cómo descargar esas imágenes radar en Copernicus Hub, y pueden hacer la prueba de descargar unas imágenes. Ojo que son bastante pesadas, generalmente son de 1 giga. Vamos a subir entonces esas dos imágenes ahora a Snap y aplicar la calibración. Entonces ahí tenemos nuestras dos imágenes. La primera es del 21 de septiembre 2017 y la segunda es del 28 de agosto 2017 también. Entonces abrí aquí los metadatos,
Esta es la imagen del 29, de agosto de 2017. Y la segunda entonces es la imagen del 21, 22, esas son las fechas de procesamiento, si yo estaba en lo correcto. La primera es del 28 de agosto y la segunda del 21 de septiembre 2017. Para simplificar un poco la parte geométrica, ambas imágenes fueron captadas con las mismas órbitas. Ustedes ven que las dos fueron captadas a las 10:44 de la noche. Es decir, que estamos aquí en una órbita ascendente en ambos casos. Veremos que eso tiene su importancia porque si hacemos una órbita descendente, captamos con el radar las laderas que están orientadas hacia el este y viceversa. Es decir, que no son las mismas laderas que van a recibir de forma más directa la onda radar si estamos en una órbita ascendente o descendente. Entonces ahí, para simplificar un poco esa parte, tenemos dos imágenes captadas en la misma órbita, una órbita ascendente y mirando siempre hacia la derecha, es decir, en este caso mirando hacia el este. Vamos a revisar a ver estas imágenes. Primeramente voy a abrir la imagen del 21 de septiembre. Aquí está nuestra imagen del 21 de septiembre. Las zonas negras entonces corresponden a áreas inundadas. Vamos a abrir al lado la imagen del 28 de agosto y vamos a presentar esas dos imágenes, uno al lado de la otra, con un enlace que permite ver un área en la imagen y el mismo territorio en la otra imagen. Damos clic entonces aquí para ver las dos imágenes de forma horizontales. Están enlazadas, como lo sabemos. Eso se encuentra aquí donde dice NAV. Tenemos que tener esos dos botones activados para enlazar las dos imágenes. Vamos a acercarnos a la zona inundada, potencialmente inundada. Entonces ahí está claro que lo dije al revés anteriormente, ya que esta debe ser la imagen inundada. Se ven muchas zonas más oscuras que de costumbre, lo que significa que ahí es que se dio se dieron las inundaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para facilitar, digamos, el trabajo, ya visualmente sabemos cuáles son las zonas inundadas. Le vemos aquí en negro. Son todas esas manchas que anteriormente eran claras. Vamos a acercarnos para que vean un ejemplo. Anteriormente tenían retrodispersión con píxeles claros. Estoy mirando la imagen de la izquierda aquí. Con píxeles claros o, digamos, con una amplitud media. Y al contrario, en la otra imagen, la de la derecha, tenemos píxeles oscuros. Podemos ver la diferencia de valores. Estamos aquí en la imagen de la derecha, perdón, de la izquierda. Ustedes ven los valores aquí. Tenemos una idea, 140, 130, etc. Podríamos, de hecho, coger una superficie y calcular el valor medio si queremos. Y en comparación, si activo aquí la imagen 2, paso el cursor encima, pues tenemos valores mucho más bajitos de 20, 30, 40, etcétera, etcétera. Si algunos suben más, ustedes si se fijan, esta área negra no es totalmente homogénea, tenemos mucha variación. ¿Por qué? Por el efecto de Speckle, justamente. Significa que en realidad todo eso debería aparecer
prácticamente con el mismo valor, porque todo eso es agua estancada. Pero el efecto de Specker hace que de repente tenemos un píxel con un valor mucho más alto, hay un valor más bajo, etc. Hay muchas irregularidades y en realidad son interferencias de la onda, interferencias que pueden ser constructivas y que aumentan la amplitud, o interferencias que pueden ser destructivas y que bajan la amplitud. Entonces eso es lo que tendremos que eliminar o reducir a través del filtrado para tener aquí una zona mucho más homogénea, una zona inundada mucho más homogénea. Por ahora entonces vamos a empezar con la primera etapa. Entonces vamos a hacerlo, vamos a calcular las estadísticas para un área. Uso aquí el símbolo de cuadrado, lo voy a poner encima de la zona de la imagen de agosto, que corresponde a la zona inundada en otra imagen, es decir que más o menos quedaría por aquí. Y doy clic en este símbolo aquí de estadística, que me permite calcular las estadísticas, el valor mínimo, máximo, la media, etcétera, para este polígono. Activo aquí Use región de interés, máscara de región de interés, activo la geometría, doy clic en calcular y me dice que el valor medio es de 95 con un máximo de 254, un mínimo de 30 y una varianza de 24. Hago lo mismo ahora, puedo dar aquí control Z para eliminarlo. Hago lo mismo con la otra imagen sobre el mismo espacio. Calculo las estadísticas. Vamos a activar geometría, hacemos el cálculo y vemos que aquí el valor es prácticamente dos veces inferior, un poco más, con 46 para la imagen de amplitud VH del 21 de septiembre. Bien. Nos alejamos, voy a quitar ese polígono, control Z, nos alejamos para ver realmente la zona que queremos extraer. Entonces, como dijimos, vamos a crear un subset. Vemos que la inundación empieza acá, la encontramos ahí. Para simplificar vamos a buscar una zona aquí que quede bastante representativa, con un antes y un después. Bien. Por ahora abrimos las imágenes VH. Es importante antes de seguir saber si vale más la pena trabajar con VH o con BB. Lo que queremos realmente es maximizar la diferencia de valores entre una imagen y la otra. Vamos a abrir BB para comparación, vertical. Estoy en la imagen del 21 de septiembre y abro la imagen de amplitud vertical. Pues vamos a verlo. Tuve que reiniciar la computadora, pero ahí está. Amplitud BB de la imagen del 28 de agosto. Amplitud BB de la imagen del 21 de septiembre. Si comparamos las estadísticas, de este lado dibujamos un cuadro, vamos a calcular las estadísticas. Un valor promedio 61, ligeramente mayor que en el caso VH. Y en la imagen del 28 de agosto, dibujamos un cuadro en el mismo espacio. Esta vez la amplitud es mucho mayor. Es decir, que de forma relativa la diferencia es mayor cuando comparamos las dos imágenes BB
para ese espacio, podrá ser diferente para otro, que cuando las comparamos con VH. Por lo tanto, para este territorio vamos a trabajar con las amplitud VB. Entonces vamos a crear el subset. Estamos aquí, raster, subset. Tengo la primera imagen seleccionada, doy clic en OK y aquí aparece el nuevo subset. Selecciono aquí, doy clic la segunda imagen, raster, subset y hacemos lo mismo. Damos clic en OK y tenemos el segundo subset. Ya podemos cerrar estas imágenes, abrir solamente los subsets. Aquí tengo el primero. Y ahí está el segundo. Bien. Siguiente etapa entonces, ahora que tenemos esas dos imágenes, esos dos subsets, vamos a crear las imágenes calibradas. Vamos a calibrar esas imágenes. Para eso vamos a Radiometric, Radiometric, Calibrate. Me aseguro de que tengo aquí el primer subset. Damos clic aquí y vamos a seleccionar solamente la imagen BB. El output, la imagen en salida, será el sigma 0. También podríamos sacar la imagen calibrada en beta 0, en gamma 0. Corresponde a otro tipo de calibración que veremos después. Entonces, sigma 0, BB. Damos clic en correr. Y hacemos lo mismo con el segundo subset. Para mí es el número 5 aquí. Igual BB, sigma 0. Damos clic en correr. Vamos a ver la diferencia. Voy a cerrar una. Me voy a quedar con la imagen de amplitud BB inicial de la imagen del 28 de agosto y vamos a comparar con su imagen en sigma 0. La diferencia por ahora es simplemente visual de simbología, digamos. Ustedes ven que las zonas oscuras son oscuras, las zonas claras son claras. Vamos a ver un poco más ahora los valores realmente que hay. Aquí tenemos de este lado valores en amplitud, 100, 200, etcétera. Y de este lado tenemos un valor realmente adimensional de intensidad calibrado que va de 0 a 1, que es el resultado del cociente entre la energía que retrodispersa el objeto sobre la energía que él recibió, pero en la geometría sobre el suelo. Veremos eso en detalle después. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de reducir ese efecto de speckle, de moteado en la imagen, para, como dijimos ahorita, que las zonas que corresponden a agua queden homogéneas y también las zonas de suelo queden más homogéneas, y poder luego entonces con la computadora definir un límite entre lo que es agua y lo que es suelo. Entonces para eso vamos a radar speckle filtering, single product speckle filter, y vamos a aplicar el filtro de nuevo sobre los últimos dos subsets, es decir, los que ya están calibrados. Ustedes ven el nombre aquí, cal, significa que esas dos imágenes ya pasaron por el proceso de calibración. Sigma 0 BB, vamos a aplicar un filtro ELI de 7x7, es decir, que es una pequeña ventana, una viñeta de 7x7 que pasa encima de la imagen y coge los 7x7 píxeles que hay dentro
esa viñeta, y para el valor central calcula el promedio de todos los valores que están alrededor. Un filtro entonces parecido a el filtro de la media que usamos en las imágenes ópticas. Damos clic en correr y luego aplicaremos lo mismo sobre la segunda imagen. Se vuelvo aquí el segundo subset con las mismas características y ya tenemos todo. Vamos a comparar entonces ahora esta etapa, la imagen calibrada sin filtro, con la imagen calibrada filtrada del speckle. Nos podemos acercar y si se fijan entonces tenemos áreas más homogéneas, pero también más borrosas, es decir que perdemos resolución espacial, pero sí ganamos en homogeneidad. Ahora vamos a juntar esas dos imágenes, las últimas dos que fueron calibradas y filtradas, en un solo archivo. Entonces vamos a crear un stack. Vamos a radar, coregistración, stack tools. Hay diferentes formas de hacer eso. La forma más detallada que permite asociar un píxel de una imagen con el píxel de la segunda imagen que corresponde exactamente al mismo territorio. Se usaría normalmente esta herramienta, pero toma mucho tiempo en realizarse el cálculo, porque lo que hace el programa es que él compara los objetos de una imagen con los objetos de la segunda. Entonces tiene que mirar los píxeles de la imagen completa, o de gran parte de la imagen. Nosotros vamos a usar la herramienta de pila, de stack, que toma en cuenta solamente la georreferenciación aproximada que tienen las imágenes en función de dónde estaba el satélite y hacia dónde está mirando ese satélite sobre la Tierra al momento de crear la imagen. Podría haber un pequeño desplazamiento entre las dos imágenes, pero para esta práctica lo vamos a realizar así. Selecciono aquí, entonces dimos clic en este icono, selecciono aquí todas las imágenes que quiero quitar, que son todas las imágenes excepto las últimas dos. Damos clic en esta pestaña y corremos la herramienta. Bien, tenemos nuestra última imagen que contiene la sigma 0 filtrada del 21 de septiembre y la sigma 0 filtrada del 28 de agosto. Ahora vamos a ver esas imágenes y vamos a definir un valor que corresponde a zona inundada o no. Agua o no, mejor dicho. Vamos a buscar esta ventana que nos permite ver el histograma de la imagen. Fíjense que el histograma es diferente a un histograma de imagen óptica que sigue una curva de Gauss generalmente. Aquí tenemos una distribución exponencial, aquí muchos valores bajos y poco a poco pocos valores altos. Vamos a acercarnos, definimos, aquí ponemos la flecha negra hacia el valor más bajito posible, la flecha blanca hasta donde se ve que termina la curva y doy clic en la lupa aquí para acercarme. Vamos a buscar ahora un valor que me permita separar lo que es agua del suelo.
Entonces eso es puramente visual para esta práctica. Busco un valor que me permita muy bien identificar las áreas inundadas. No importa esos valores aislados, corresponden a laderas de montaña que no quedaron expuestas de forma directa a la onda. Tenemos que fijarnos solamente en esa zona llana del Bajo Yuna. Entonces aquí estamos bien, abarcamos bien las áreas inundadas, descartamos las demás y vamos a anotar el valor 4.85 a la menos 2. Lo que vamos a hacer ahora entonces es aplicar una máscara para guardar solamente esos píxeles. Vamos a raster, bandmass, eso es la calculadora raster, y vamos a anotar agua 21 de septiembre. Damos clic en editar la expresión y lo que queremos aquí es encontrar todos los píxeles cuyo valor es, dentro de esta imagen, inferior a 4.85 a la menos 2. Lo escribimos así mismo. Todos esos píxeles que tienen un valor inferior a ese límite corresponden a píxeles de agua. Y vamos a hacer lo mismo para la otra banda, la banda del 28 de agosto. Aplico lo mismo, las imágenes fueron calibradas, entonces podemos usar el mismo valor. Esa es la banda de agua del 28 de agosto. Entramos a la misma expresión, 28 de agosto, un solo clic, perdón. Buscamos los valores inferiores a 4.85 a la potencia menos 2. Damos clic en OK y tenemos entonces nuestra segunda imagen. Vamos a poder ahora comparar esas dos imágenes. Y vamos a poder determinar entonces las áreas que fueron inundadas. Lo que vamos a hacer ahora es una diferencia entre esta imagen y la segunda. Es decir, que volvemos a raster, bandmat. Esta vez sí vamos a sacar la capa de inundación. Abrimos la calculadora y lo que queremos es encontrar los píxeles marcados con el valor 1 ahora en esa banda de agua del 21 de septiembre, es decir, los píxeles que contienen agua, menos la banda del 28 de agosto que contienen agua. Y ahí está nuestro resultado. ¿Qué tenemos aquí? Pues si tengo un píxel que es agua el 21 de septiembre y no es agua el 28 de agosto, 1 menos 0, al final tengo un valor de 1. Si tengo un píxel que es agua en esta imagen, agua en la segunda, 1 menos 1 me dará el valor 0, lo que aparece en negro, y se podrá dar el caso, posiblemente, de tener un área que aquí no tiene agua, si la tenía en el 28, se podría dar el caso. Entonces aquí tendríamos 0 menos 1, menos 1. Volvemos aquí a ver la simbología, voy a entrar a la tabla. ¿Y qué queremos entonces? Pues todo lo que es
digamos, blanco aquí, vamos a ponerle un color azul y lo demás lo dejaremos en transparencia. Antes de hacer eso ya podemos georreferenciar nuestra imagen. Ya terminamos con el procesamiento de la parte radiométrica, entonces vamos a poder georreferenciar esta imagen. Vamos a Radar, Geometric. Hay dos tipos de georreferenciación, la que usamos el otro día, que simplemente se basa en un elipsoide, o sea, no tomamos en cuenta el terreno, y esta que sí nos va a permitir tener una imagen, digamos, ortorrectificada, y puede corregir otros efectos también de concentración o dispersión de la energía de la onda, eso lo veremos después, que es la corrección basada en terreno. Entonces vamos a usar esta. Queremos georreferenciar el stack, parte del stack. Realmente lo que queremos es esta capa de inundación. Vamos a usar un modelo digital de elevación, no hay que cargarlo a Snap, él lo descarga de forma automatizada. Puede descargar entonces el SRTM, un segundo de arco, es decir, más o menos 30 metros de resolución espacial. Lo descarga de forma automática. Vamos a tener que remuestrear el modelo digital de elevación, podemos dejarle ese método. Y para la imagen vamos a usar los vecinos más próximos, que nos permite tratar de no alterar demasiado los valores. De hecho, los valores no van a ser alterados, simplemente van a ser desplazados. Damos clic en correr y ahí está nuestra capa, el producto, nuestra capa georreferenciada. Entonces, obviamente hay una rotación y también una permutación norte-sur en este caso. Esta capa entonces podemos modificar sus valores. Aquí vuelvo a la simbología, color ninguno, y para el valor 1 le puedo asignar un color que puede ser azul o puede ser rojo. Si les causa problemas, simplemente hay que volver aquí a Basic, volver a tabla para que el programa, digamos, reaccione. Ya tengo mi capa de zonas inundadas, vamos a exportarla. La puedo exportar en diferentes formatos, vamos a usar uno sencillo. Si la quiero exportar en GeoTIFF, necesito primeramente convertir este stack, es decir, realmente guardar ese stack. Ahí le damos a Save Product y a partir de ahí el producto, si ese conjunto de información está realmente guardado en el disco duro y se podría exportar en GeoTIFF. Nosotros lo vamos a exportar en KMZ, lo guardamos en cualquier lugar, VH bajo Yuna, damos clic a Save y ahora podemos abrirlo. Lo buscamos en la carpeta, le damos doble clic con un poco de paciencia y ahí está nuestra zona inundada. Vamos a quitar un poco lo que tenemos encima, es decir que ya con precisión puedo decir cuáles son las áreas que se inundaron ese día. Un pequeño error ahí, ustedes ven que el río que tiene agua el 28 de agosto no debería aparecer aquí inundado, pero se debe, como les dije, al pequeño desplazamiento que hay en la georreferenciación cuando hacemos el stack. Por eso, en lo ideal, tenemos que usar la co-registración para evitar eso. No importa mucho, como quiera, tenemos un resultado que nos permitiría decir cuáles son las zonas
que se han inundado y poder guiarlo, la ayuda, por ejemplo, para dar respuesta. Y ahí cerramos.